El domingo pasado estuvimos hablando sobre el llamado de Cristo, estuvimos hablando sobre el discipulado, ¿no es verdad? Estuvimos hablando sobre el llamado de Cristo a tomar la cruz y seguirle cada día. Hoy quiero que podamos continuar en nuestra serie de Lucas en el capítulo 9, versículo del 28 al 36, cuando Dios nos recuerda quién es Jesús. Cuando Dios nos recuerda quién es Jesús. Hermanos, muchos de nosotros estamos viviendo temporadas difíciles. Algunas familias están trabajando muchas horas, otros están buscando estabilidad para su hogar. Muchos padres están pensando en algo que pesa en el corazón. ¿Qué futuro tendrán mis hijos? Vivimos en un país con oportunidades, pero también con presiones, largas jornadas de trabajo, costos altos, precios altos en las cosas que hay que comprar, incertidumbre económica en muchas ocasiones y muchas voces que quieren formar la vida de nuestros hijos y nuestros hogares. En medio de todo eso, la fe puede debilitarse. A veces uno se pregunta, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? En Lucas capítulo 9 los discípulos también estaban entrando en un momento difícil. Jesús había comenzado a hablar de sufrimiento, rechazo y cruz. Y antes de que enfrentaran esos momentos, Dios les permitió ver algo extraordinario. Dios les mostró la gloria de Jesús, porque cuando entendemos quién es realmente Cristo, nuestra fe se fortalece para seguir adelante. Por eso el propósito de este mensaje en esta mañana es animar a la iglesia a fortalecer su fe, recordando quién es Jesús, entendiendo que el mismo Cristo glorioso que se reveló en el monte, camina con nosotros en las luchas diarias de la vida. Yo quiero invitarte a ponerte en pie ahí donde estás y que puedas leer conmigo Lucas capítulo 9, versículo del 28 al 36. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra: y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él ¿a quién? A Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y de repente 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria. Hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno quedarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía: Este es mi hijo, mi escogido, oigan a él. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto por aquellos días, no contaron nada de lo que habían visto. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que tú la bendigas, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla en esta mañana y que, Dios mío, tú estés guiándonos, Señor, a toda la verdad. En el nombre de Jesús, anima a tu pueblo, da paz a tu pueblo, Señor, a tu iglesia en todo lugar. Sigue revelando tu gloria a nuestras vidas, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Usa a tu siervo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Amén. Voy a tomar un poquito de agua para que ustedes tengan unos segundos de respirar. ¿Cuántos están gozosos de estar esta mañana aquí? Amén. Yo creo que si usted está aquí esta mañana es porque usted tiene hambre y sed de Dios. Porque usted tiene hambre y sed de Dios. Hermano, miren, lo primero que vemos aquí en el versículo 28 es: Jesús busca a Dios en oración. Y eso lo hemos visto ya varias veces. Dice el versículo 28, y como 8 días, ¿qué? Después de estas palabras. ¿Qué palabras son esas? Bueno, anteriormente vimos que Jesús llamó a sus 12 aparte, después de alimentar más de 5,000,
Y dice que era ahí empezó a revelarles que una verdad por medio de una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Entonces ahí vemos que el Padre le revela a Pedro y a los discípulos quién era Jesús, el Cristo, el Mesías. Y después que él habló estas palabras, dice que habló de qué, de que era necesario, que él tenía que padecer por muchas cosas. Quiere decir, estaba hablando de la crucifixión, del camino de la cruz, del propósito, el plan y la misión a la cual él había venido. Y dice que después de 8 días después de hablarles estas palabras, imagínense, hablar de tomar la cruz, hablar de sufrimiento, eso no es fácil, hermano. Eso a veces puede traer desánimo cuando hablamos de estos temas, y más en un mundo en el que vivimos, donde ya vemos bastante sufrimiento. Pero algo hermoso, hermano, es que vemos aquí que Jesús busca a Dios en oración. Dice, y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a quién, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Aquí vemos lo que se conoce como el círculo más íntimo, más personal, más cerca de Jesús. Estos fueron pilares, fueron líderes dentro de los apóstoles, y ahí vemos a Pedro, que es conocido, ¿no verdad?, como ese discípulo impulsivo, como ese discípulo que siempre estaba como el primero en actuar en cada momento. Vemos también a Juan, conocido como el discípulo amado, aquel que estaba bien cerca de Jesús, era el que se recostó. Cuando más adelante en otro momento veamos el tiempo de la última cena. Y vemos también a Jacobo, conocido también como Santiago, uno de los hermanos de Jesús, el cual dicen que fue el primer mártir dentro de los apóstoles. Quiere decir que su partida no fue bonita en su tiempo, ¿no es verdad? Pero él fue fiel, estos fueron fieles al Señor. Estos eran parte del círculo más cercano de Jesús, pero lo más importante, hermanos, de este versículo no es quienes subieron al monte con Jesús, es lo que Jesús fue a hacer a ese monte. Esa es la parte más importante de este versículo, y es que Jesús subió ¿a qué? A orar. Jesús subió a estar en comunión con el Padre. Miren, hermanos, es una realidad que hay sufrimiento. Es una realidad que pueden venir sufrimientos que Dios tiene en sus planes y que Él permita en nuestra vida, aunque no los queramos. En su perfecta y divina voluntad Dios usa todo para nuestro bien y para su gloria. Y eso es una realidad, pero también es una realidad que estamos llamados a orar, a pasar tiempo con nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Porque es ahí donde podemos enfrentar cualquier situación y cualquier sufrimiento que Dios pueda permitir en nuestra vida. Necesitamos su fuerza, necesitamos el ánimo que solamente Dios nos puede dar. Y para eso, hermanos, necesitamos orar. Necesitamos orar. Jesús habló de sufrimiento, pero miren la actitud de Jesús. Cogió estos 3 y se los llevó a un monte, a lo alto, ¿qué? A acercarse a Dios, a orar, a ir a la presencia, a ir al trono de la gracia, el cual para nosotros ha sido abierto en Cristo Jesús. Dice, para hallar oportuno socorro en el día de necesidad. Eso es importante, hermano. Esto nos enseña algo muy práctico. Si el Hijo de Dios buscaba al Padre en oración, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? Si Cristo siendo Dios 100%, si Cristo siendo todopoderoso, perfecto, sin pecado en Él, sin batalla con la carne, ¿no es verdad? Aunque sufrió y padeció en la carne, ¿no es verdad? Si Cristo dependió y buscaba en oración al Padre, ¿cuánto más ustedes creen que usted y yo debemos de buscar comunión con el Padre por medio de la oración? Nosotros que sí tenemos batalla con la carne, que tenemos pecado, nosotros que cuando nos hablan de sufrimiento o de algo malo que está por venir, nos asustamos rápido y nos desmoronamos en el miedo. ¿Cuánto más, hermano, necesitamos nosotros? Porque ¿sabes qué? Nosotros no somos todopoderosos. Nosotros no somos perfectos. Nosotros somos seres pecadores, débiles, que necesitamos un Dios misericordioso, amoroso, lleno de gracia y que está 24 horas al día abierto para que nosotros podamos ir y comunicarnos con Él. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, necesitamos orar e ir al monte alto, como pudiéramos decirnos, ¿verdad? A ese lugar alto, a la presencia de Dios. Y más en un mundo agitado como el que vivimos, que quiere drenar muchas veces nuestra energía. Muchos de nosotros estamos enfrentando desafíos reales, hermanos, en la vida práctica, trabajo, familia, decisiones importantes que tomar. La oración no debe ser, escuchen esto, iglesia, la oración no debe ser nuestro último recurso, sino nuestra primera opción. La oración nunca debe ser nuestro último recurso.
Nunca debemos esperar a que pasen las cosas para entonces después ir y orar. No, nosotros tenemos que prepararnos en oración antes que las cosas empiecen a pasar, para poderlos enfrentar en victoria y de la manera correcta, con una perspectiva bíblica y en la fuerza y en el poder de nuestro Señor. La oración no debe ser nuestro último recurso. No debe ser, ay, me acordé, tengo que orar porque me pasó esto en el trabajo, porque aquello. No, eso es bueno, pero ora antes de ir al trabajo. Ora antes que las cosas empiecen a pasar. No espera a que sucedan cosas en tu familia. Ora por tu familia antes que las cosas empiecen a suceder, para que Dios te ayude. Porque la oración, hermano, es el tiempo en el cual Dios fortalece nuestra fe. Alguien dijo una vez, me gusta mucho, y fue un comentarista, se llama Matthew Henry. Dice que había alguien, ¿no?, que no era cristiano y le preguntaba a él, ¿qué tú ganas? ¿Qué tú ganas pasando tanto tiempo en oración? ¿Qué tú ganas yendo y orar a un Dios que tú ni puedes ver? Bueno, este comentarista, Matthew Henry, muy conocido, que hizo un excelente trabajo en los comentarios que hizo de la Biblia, me gusta cómo él respondió. Él le dijo, mira, no te voy a decir todo lo que gano, pero te voy a decir todo lo que pierdo. Dice, pierdo celos en mi vida, pierdo enojo en mi vida, pierdo peleas, contiendas en mi vida, pierdo ira en mi corazón, pierdo envidia por mis hermanos y hermanas en Cristo. Mira cuántas cosas pierdo cuando voy a orar. Quiere decir, pierdo muchas cosas, ¿no es verdad? Muchos deseos de la carne se van y se mantiene controlado ese pecado entre nosotros cuando estoy pasando tiempo en oración. Quiere decir, Dios siempre está haciendo algo por esos tiempos de oración. Nosotros no oramos a un Padre que está ocupado, que está lejos, ¿no es verdad? Como aquel Baal, cuando aquellos 450 profetas estuvieron clamando todo el día y no hubo ni una respuesta. No, nosotros adoramos al mismo Dios de Elías. Amén. Aquel que cuando Elías oró, Dios mandó y manifestó su gloria y su poder delante de su pueblo, demostrando que eres el único y verdadero Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Seguimos el versículo 29, hermanos. Miren qué lindo. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. ¿Qué es lo que vemos aquí en este versículo? La gloria de Jesús se revela. Jesús no solamente le había hablado del sufrimiento y de que tenían que tomar la cruz, ese era el camino a la gloria cada día, sino que Él le dio un momento, un destello de su identidad, de su gloria y su poder para animar a ¿qué? A aquellos discípulos que tenían que enfrentar el camino angosto y estrecho. Amén. La gloria de Jesús se revela. Dice que mientras Jesús ora, ¿qué pasa? Algo sobrenatural ocurrió y es que su rostro empezó a cambiar. Estaba como una luz resplandeciente y todas sus ropas brillaban como una luz resplandeciente. La gloria de Cristo se manifestó en ese momento. Quiere decir que cuando pasamos tiempo con el Padre, Él nos revela su gloria, Él nos revela su poder y Él nos ayuda y nos fortalece para lo que tengamos, que enfrentar. ¿Ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento? Dice que qué pasó cuando Moisés fue a la montaña. ¿Se acuerdan de eso? A orar. Él fue a la montaña y dice que cuando regresó de la montaña, ¿qué pasó? Con los 10 mandamientos, ¿no es verdad? Con las tablas de la ley. Dice que ¿qué? Que su rostro, ¿qué? Resplandecía, pero Moisés fue solamente el rostro, ¿no es verdad? Y Moisés no era Cristo. Pero sin embargo vemos que la gloria de Dios se manifestó ¿dónde? Allá en la montaña donde fue Moisés a orar y a pasar tiempo con Dios. Y Dios se manifestó a la vida de Moisés y por medio de Moisés animó y se manifestó a la vida del pueblo. Ahí vemos un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento en la vida de José. Pero aquí estamos viendo aquel del cual Moisés, disculpen, no José, Moisés. Aquí estamos viendo aquel del cual Moisés también que testificó. La gloria de Cristo se manifestó en ese tiempo. Por un momento, los discípulos que ven la verdadera identidad de Jesús, aquel que está ahí con Él, aquel que les ha hablado de la cruz, aquel que les ha hablado de sufrimiento, este es Dios. Este es el Hijo amado de Dios. No solamente de palabra, sino en hecho y en verdad. Aquí Él le está dando un destello de ánimo para lo que estaba por venir. Jesús no es solo un maestro. Esta es la conclusión que ellos tenían que sacar. Jesús no es solo un líder espiritual. Jesús es el Hijo glorioso de Dios. Eso hace toda la diferencia. ¿Y sabe dónde ellos pudieron ver eso? Cuando vinieron con Cristo, ¿no es verdad? Estando cerca de Cristo en ese tiempo de oración, el Señor se reveló su identidad a la vida de sus discípulos. Hermanos, muchas veces nosotros
vemos a Jesús solo cuando necesitamos ayuda. Esa es la realidad. A veces ese es el momento cuando lo buscamos y cuando buscamos ver a Jesús. Pero la Biblia quiere que lo veamos como Él realmente es. Tenemos que ver a Jesús no como una varita mágica, ¿no es verdad? Como un amuleto que me resuelve, ¿no es verdad? Que lo busco para que me resuelva los problemas en un momento determinado cuando estoy pasando por una circunstancia. No, hermano, no. Tenemos que ver a Jesús. Tenemos que depositar la fe realmente por quién es Él. No por cuál idea tengo yo acerca de Él, por qué cosa necesito yo de Él. Eres el Señor glorioso. Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es el Salvador de los pecadores. Cuando entendemos quién es Cristo, nuestra fe empieza a cambiar. Nuestra fe empieza a solidificarse y a afirmarse. No por una idea, no por lo que puedan decir otros, no por mi propia expectativa o expectación, no es verdad, sino por quién realmente es Cristo. Él está ahí demostrando, Él está declarando, Él está revelando a estos discípulos que algo que más tarde después ellos iban a testificar, porque ellos nunca se iban a olvidar de este momento. De hecho, por este momento también ellos estuvieron dispuestos a dar hasta su propia vida. Como ellos lo dicen más tarde, no podemos dejar de decir y hablar que lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon tocante, porque ahí estuvimos y oímos la voz ¿de dónde? Del cielo que se nos manifestó. Amén. Dice el versículo del 30 al 31, ahí vemos a Moisés y Elías cómo se aparecen, y de repente dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria, hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. ¿Dónde tenía que ir Jesús? ¿A qué tenía que ir Jesús a Jerusalén? A padecer, a morir en la cruz, ¿no es verdad? Eso no era lo que estaba en la mente de los discípulos, eso no era la idea correcta que tenían los discípulos acerca de Cristo, acerca del Salvador. Ya eso lo vimos el domingo pasado. Pero vemos que Moisés y Elías vinieron y empezaron a hablarles sobre qué, sobre este tema del plan de Dios Padre para el Hijo. ¿Quiénes representan estos dos hombres? Elías representa ¿a quién? A los profetas, ¿no es verdad? Dice que en el tiempo pasado, como nos habló Dios, dice Hebreos capítulo 1, por medio de los profetas. Pero hoy en este tiempo, ¿por dónde nos habla Dios? Por medio de su Hijo amado Jesucristo. ¿A quién representa Moisés? La ley. Quiere decir, ahí está la ley y están los profetas. Y yo les hago una pregunta, ¿y sobre quién testificaban estas dos cosas? ¿De quién habló Moisés? ¿Y de quién habló Elías? ¿De quién habla todo el Antiguo Testamento? ¿Hacia dónde apunta? Hacia el Mesías, el Salvador, una persona, hacia la esperanza viva que es Cristo. Quiere decir, ahí estaban los dos, los cuales dieron testimonio de Cristo Jesús. Toda la historia del Antiguo Testamento apunta a Jesús. Me gusta mucho cómo Charles Spurgeon dijo en un momento, ¿no es verdad?, que Cristo está en toda la Biblia. En toda la Biblia. Tenemos que buscarlo. Si no encontramos a Cristo en la Biblia, nos estamos perdiendo el centro de toda la historia de redención y de qué se trata la palabra de Dios. Cristo, hermano. La iglesia tiene que ser cristocéntrica. Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Nuestra familia tiene que andar centrada en Cristo. Nuestra comunidad tiene que estar fundamentada sobre Cristo. Hermano, no hay otro fundamento. Estamos llamados a vivir siendo cristocéntricos. Y deja que me llamen radical. Deja que me llamen fundamentalista. Nosotros estamos llamados a seguir a ¿quién? A Cristo, el Salvador. Todos necesitan a Cristo. En la guerra, en todo lo que vemos, en todo lugar, hay una esperanza viva y esa se llama Jesucristo. Eso creo que lo estuvimos viendo hoy en la clase dominical con nuestro hermano Jaime, que hizo un trabajo excelente. Y yo estaba escuchando el video porque estaba cuidando a los niños para que mi esposa también pudiera recibir en la clase. Trabajo en equipo, ¿no es verdad? Gloria a Dios. Y me gusta mucho cómo él lo decía, ¿no es verdad? Por buenas obras nadie puede ir al cielo. Pero por la fe en Cristo, un regalo de lo que Cristo terminó, todos tienen la posibilidad de venir con fe y entrar al cielo. Amén. ¿Por medio de quién? Cristo. Eres el centro, eres suficiente. Esto aquí, hermano, dice, y su partida, estaban hablando de la partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Esto habla de su muerte en la cruz. La cruz no fue una sorpresa, de nuevo, ya lo vimos el domingo pasado. La cruz era el plan de Dios para salvar al mundo y esa cruz era sufrimiento. Pero era el camino
para entrar a la gloria y también para que muchos por medio de Cristo pudieran entrar a esa gloria también. Amén, gloria al Señor, que no dejó la cruz, que no rechazó la voluntad del Padre, que no se negó ni resistió la voluntad del camino de la cruz, sino que voluntariamente, por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos, en obediencia perfecta hasta la muerte y muerte de cruz fue y cumplió su propósito. Jesús vino, hermano, para morir por nuestros pecados. Jesús no vino para darme todo lo que yo quiero y todo lo que se me ocurre en mi mente. Jesús vino a pagar por mis pecados. Porque hoy el problema más grande que sigue teniendo la humanidad es el pecado. ¿Sabes? Cuando yo estaba en el hospital visitando a mi hermano Efraín, con mi hermano Jaime y mi hermana Elo, y en otro momento también había ido con mi hermano José, cuando yo estoy en el hospital hay un pensamiento que viene a mi mente y yo le decía a Efraín, ¿sabes qué, varón? Tú no estás en una situación fácil ahora, pero déjame darte ánimo, tú no estás solo. Y yo le decía a Efraín en otro momento, ¿sabes qué? Tú eres un misionero en este lugar. Pero tenemos que empezar a ver la vida como Dios la ve. Usted es un instrumento poderoso en las manos de Dios. ¿Tú sabes cuántas personas vienen aquí a atenderte? Pero su alma aún está perdida. Que aún con toda la medicina y con toda la tecnología, a la cual le damos gracias a Dios por todo eso, aún con todo eso no pueden entrar al cielo. Ni pueden salvarse ellos mismos. Porque necesitan al médico divino que es Cristo. Y yo le decía a Efraín, ¿sabes qué? Tú tienes esa esperanza viva. Así que ten ánimo, varón. Y cuando mires a los que vienen a ayudarte, recuerda que esos también necesitan ayuda. Y necesitan una ayuda mucho mayor. Necesitan al médico divino que es Cristo. Así que testifícales, háblales. Porque esto es uno de los propósitos por el cual el Señor, yo estoy seguro, que en su voluntad, la cual a veces no entendemos, pero que es perfecta, buena y agradable, ha permitido que tú pases por este camino de sufrimiento. Pero aquí tú estás llegando donde muchos de nosotros a veces no estamos llegando. Para testificarle a estas personas que te están visitando. Háblales a todos. No pierdas esa oportunidad. Pero eso pasa cuando empezamos a ver la vida, la perspectiva de Dios, hermano. Hermano, nuestra esperanza no está en la economía. Algunos se han desviado y ahí es donde han puesto su fundamento y su esperanza en tratar de buscar estabilidad económica y eso no está mal. Pero ahí no se puede fundamentar nuestra esperanza. Nuestra esperanza no puede estar en un trabajo. Hay algunos que se han desviado de la fe por cuenta de opciones de trabajo. No, hermano. Nuestra esperanza no está en la estabilidad de este mundo, lo que este mundo nos puede ofrecer. Nuestra esperanza está en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Porque allí Jesús abrió el camino para nuestra salvación. ¿Usted cree esto, iglesia? Gloria al Señor. Y esta es la esperanza que también estamos llamados a compartir con aquellos que conocemos. Para que Dios abra sus ojos y quiten esa esperanza de la economía, de un trabajo, de la estabilidad, de las cosas que este mundo ofrece. Nada de lo que este mundo ofrece, hermano, nada te puede llevar ¿a qué? A la vida eterna. Como bien lo dijo el Señor en algún momento, ¿no es verdad? Hay caminos anchos y espaciosos, que a muchos ¿qué? ¿Le parece camino qué? Camino perfecto, ¿no es verdad? Hay muchos que entran por ahí, por ese camino ancho y espacioso, que es el camino de la oferta del mundo. Dice, pero al final, ¿cómo es? ¿Hay esperanza al final? No, es muerte. Dice, pero angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Gloria al Señor, ese es el camino de vida. Es angosto, la puerta es estrecha, muy pocos son los que entran. Hay sufrimiento, pero hay gloria, hay resurrección, hay vida eterna. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Dice el 32 al 33, Pedro y sus compañeros habían sido vencidos del sueño cuando estaban en ese momento, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban ¿con quién? Con él. Y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, maestro, escuchen la idea de Pedro. Qué lindo, qué bueno que el Señor es paciente con todos nosotros, ¿no es verdad? Qué bueno que vamos a un proceso. Por eso a mí me gusta recordarnos, hermanos, que nos recordemos que todos vamos a un proceso discipulado. Cristo está siendo paciente y nos está enseñando. Mira Pedro que había dicho así un momento, tú eres el Cristo, el Hijo amado de Dios, mira ahora lo que se le ocurre. Pedro dijo a Jesús, maestro, es bueno quedarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Yo creo que Pedro andaba medio dormido. Recuerda, él estaba durmiendo. Sabían que estaba dormido y parece que se despertó y dijo, oye, ¿quiénes son esos? Vamos a quedarnos aquí que ya el Señor, el Mesías, ya va a coger ya, no sé, un caballo,
una espada y aquí ya acabó con los romanos. Se armó. Llegó Elías, llegó Moisés, se armó. Y más que Elías había hecho descender, ¿qué? Por medio de la oración había descendido fuego del cielo. Así que ya sabe cómo estaba la mente de Pedro, ¿eh? Aquí está Elías también. Aleluya. Y es bueno. Yo creo que humanamente lo que Pedro quería no es malo, ¿no es verdad? Como también cuando le dijo humanamente, un momento anteriormente le dijo, uno de los paralelos, cuando Jesús habló de la cruz, le dijo, no, Señor, que esto a ti no te acontezca. Y Cristo tuvo que decirle, quítate delante de mí, Satanás. Porque tienes tu mira ¿dónde? En las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Jesús le dijo eso a Pedro. Pero Pedro humanamente reaccionó de esa manera. No es verdad, ay, no, que no vayas a la cruz, Señor. Hermano, el camino de Dios es perfecto. Amén, el camino de Dios es perfecto. Pedro despierta y ve la gloria de Dios y dice algo muy humano. Y creo que es bastante humano. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Pedro quiere quedarse en ese momento. En el momento de la experiencia, ¿no es verdad? ¿Cuántos aquí han tenido sus experiencias con el Señor? ¿Y cuántos aquí quieren estar constantemente en ese momento, no es verdad? Pero vamos a ver que no se trata solamente de eso, hermano. Pedro quiere quedarse en ese momento, quiere construir 3 enramadas, quiere decir hacer como tres casitas, algo donde se puedan cobijar y quedarse. Pedro pensó, este momento es tan bueno que no queremos que termine. Cuando uno está en un momento con el Señor, hay momentos, hermano, donde uno no quiere que ese momento termine. Es una realidad, tal vez un momento de oración, ¿no es verdad? Pero la vida cristiana, amada iglesia, no se vive siempre en el monte. La vida cristiana no se vive siempre en el monte. Después del monte viene también, ¿qué? El valle, que eso es lo que vamos a estar viendo el próximo domingo. Después de la experiencia espiritual viene la vida diaria. Y ahí es donde el Señor quería que Pedro, ¿qué? Que él pusiera en práctica y que entendiera cómo debía de tomar su cruz y seguir a Cristo cada día. Muchos de nosotros hemos tenido momentos hermosos con Dios, tal vez en un culto, en un servicio. En la iglesia había un momento hermoso, una conexión. Dios te ha hablado algo, específicamente lo personal. Tal vez te has erizado, no sé, en medio de la alabanza. El Señor te ha dado nueva fuerza. No sé, hermano. Pero muchos de nosotros hemos tenido momentos hermosos con Dios en un servicio de la iglesia, en un retiro espiritual. Yo me acuerdo cuando yo iba a los campamentos a Cuba. Eso eran mis vacaciones, cuando iba a los campamentos. Es un tiempo hermoso. Me acuerdo cuando estuvimos hace poco en un viaje misionero con nuestro hermano Steve, un grupo de 16 en Cuba, y tuvimos un retiro ministerial para pastor y su familia. Me acuerdo que en la última conferencia yo les decía, cuando me tocó hablar, yo les decía, hermano, el reto no está estar aquí. El reto está cuando salgamos de este momento tan lindo, donde Dios nos está hablando, donde Dios nos está animando, ir afuera de este lugar y seguir viviendo fiel como cristianos siguiendo a Cristo. Ahí está el reto. El reto no está en el momento donde Dios te está mostrando y te está dando fuerza. El reto está cuando Dios te dice, ahora dale para afuera. Ahora vete para el hogar. Ahora vete para el trabajo. Ahora vete para tu comunidad. Y ahora vive y sígueme en esos lugares. Ahí es donde está el reto. Cuando muchas veces no estás rodeado de cristianos, de hombres y mujeres de Dios, y que lo que estás constantemente siendo bombardeado por aquellos que no creen en Cristo, desanimándote, burlándose de tu fe. Ahí es donde está el reto, hermano. Cuando viene una idea filosófica diferente a lo que la palabra enseña, ahí es donde está el reto, que es lo que vas a hacer. Ahí, hermano. Dios no nos llama a vivir solo en esos momentos de experiencias espirituales, las cuales todos hemos tenido por medio de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios nos llama a seguir a Cristo cada día. ¿Cuántos lo creen? Puedes decirle al hermano o a la hermana que está a tu lado, estamos llamados a seguir a Cristo cada día. Puedes decírselo ahí al hermano o a la hermana que está a tu lado. Llamados a seguir a Cristo cada día. Eso tenemos que recordarnos, porque ahí es donde está el reto. Incluso en medio de las responsabilidades y dificultades de la vida. Ahí, hermano. Ahí, eso no quiere decir que Dios no está ahí con nosotros, pero ahí es donde Dios quiere que nosotros seamos verdaderos cristianos. Amén. Dios nos fortalece, nos anima para ir al valle, para seguir en todo el plan y el propósito que Él tiene. Amén. Con lo que Él quiera permitir en nuestras vidas. Dice el versículo del 34 al 35, entonces mientras Él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo, mi escogido, oigan a él.
¿Quién es el que está hablando aquí? El Padre, ¿no es verdad? ¿Se acuerdan cuando Cristo se bautizó? ¿Quién habló desde el cielo? Sé que Cristo entró a Jordán, Juan el Bautista, ¿no es verdad? Lo iba a bautizar y dice que el Espíritu Santo descendió como en forma corporal de paloma. Ahí estaba el Hijo, el Espíritu Santo, una representación de la Trinidad, ¿no es verdad? Y la voz del cielo del Padre, diciendo, este es mi Hijo amado en el cual yo soy complacido, soy satisfecho. Dice que una nube que los curiosos, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento? Cuando el tabernáculo, dice que Dios iba con su pueblo como en columna de fuego en la noche para que el frío, ¿no es verdad? Y para guiarlo, la gloria, la chequiná, la gloria de Dios. Y dice que por el día columna de nube, también para guiarle. Y por medio de eso era la gloria de Dios manifestándose para animar, guiar y hablar también a su pueblo. Pues aquí vemos todo lo que eso representa. Aquí está ahora. ¿Quién es? Cristo Jesús. Ven cómo todo el Antiguo Testamento apunta a una persona, a un plan de salvación hermoso. Y es al Hijo amado de Dios. Aún el Padre lo que hace es apuntarnos a todos aquí a Cristo. Amén. Usted no puede enfocarse en el pastor. Usted no está llamado a enfocarse en el misionero, en el líder. Usted está llamado a mantener su corazón, su mente y sus ojos en Cristo. Porque eres el buen pastor, el cual nos ha dado ejemplo en todo, para que así como lo hizo, también nosotros, ¿qué? Podamos seguir sus pasos, su ejemplo. El Hijo amado, a Él oír. Esto es una de las declaraciones más importantes del Evangelio en Lucas. Dios mismo está diciendo, Jesús es mi Hijo. Y esto tiene un sello. Cuando es el Padre que está diciendo esto tiene una garantía, esto tiene un sello, esto no lo puede negar nadie. Esto era un testimonio ocular que estuvieron presentes estos tres apóstoles. ¿Para qué? Para que más tarde ellos pudieran continuar la misión. Jesús es mi Hijo, dice el Padre. Escuchen a Jesús, sigan a Jesús, obedezcan a Jesús. ¿Cómo esto aplica a nuestros tiempos hoy? Cualquiera dice, bueno, Víctor, ya entendí esto, pero ¿y cómo eso aplica? Bueno, escuchen esto. Vivimos en un mundo lleno de voces, ¿quién lo cree? Vivimos en un mundo donde hay ¿qué? Muchas voces tratando de dirigirte, ¿no es verdad? Tratando de enfocarte, tratando de enseñarte. Tenemos ¿qué? Redes sociales. Aquí todos usamos las redes sociales de una manera o de otra. Ahí hay voces, ahí hay personas que están enseñando cosas. Tenemos las opiniones de familiares, de amistades, tenemos la cultura, un sistema de enseñanza, que no todo es malo, pero hay muchas voces ahí también que te están diciendo cómo vivir, que te están poniendo un patrón a seguir, ¿no es verdad? Tenemos ideologías en el mundo en el que vivimos. ¿Están aquí conmigo esta mañana, hermano? Ideología quiere decir idea, un ejemplo. Déjame ponerle un ejemplo sencillo. Ahora se está dando mucho en Latinoamérica los terians. ¿Han escuchado hablar de esto? Personas que se perciben como animales. ¿Ustedes creen que eso surgió de la noche a la mañana? ¿Ustedes creen que detrás de eso no hay un sistema de enseñanza culturales, de filosofía, que están tratando de adoctrinar, de enseñar y de guiar a esas personas a esa depravación? Y se autoperciben como animales. Por allá salió uno percibiéndose en México como un caballo. Hay por ahí algunos autopercibiéndose como un perro y un perro que mordió a uno. Ahí, para que se crea perro, pues el perro le saltó un perro de verdad y el perro lo mordió. Y nos reímos, hermano, pero esa es la decadencia en la que está el mundo. Esas son voces que están distrayendo a los jóvenes, son voces que están llevando por mal camino y con una identidad equivocada a las personas, porque no solamente son jóvenes los que están involucrados en eso, en esas voces, escuchando esas voces, también hay adultos, hasta matrimonios hay metido en eso los terián. Personas que se autoperciben como un animal, entonces empiezan a actuar como un animal. ¿Por qué? Porque no tienen la identidad verdadera de su creador, no han conocido a Cristo, por lo tanto, escucharon una voz equivocada, siguieron esa voz y ahí están actuando como animal. Ese es el mundo en el que estamos viviendo hoy, hermano. Pero miren esto, Dios dice, escuchen a quién, a Cristo. Escuchen a Cristo, hermano, nuestra familia necesita escuchar la voz de Cristo. Porque esos jóvenes que están en esa situación tienen familia, tienen padres que no les han guiado a la enseñanza verdadera, a la identidad verdadera que es Cristo. La verdad que te puede hacer libre de la mentira. Dios dice, escuchen a Cristo. Nuestras familias necesitan escuchar la voz de Cristo. En decisiones como cómo criar a los hijos. A mí me pueden enseñar muchas cosas cómo criar a los hijos.
Pueden haber muchas voces en mi familia, amistades, pero aquí el Señor nos da principios para guiar a nuestros hijos. Y no hay una palabra profética más segura que esta. No hay una palabra en el mundo hoy que sea lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino como esta. Lo que Dios ha querido que yo haga con mis hijos, lo que Dios ha querido que yo le enseñe a mis hijos, pues aquí está revelado en la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cómo vivir en matrimonio? Afuera hay muchas voces de un diseño completamente diferente al diseño de Dios de cómo es el matrimonio. Pero la palabra nos enseña el diseño del matrimonio y empieza en Génesis, en el primer libro de la Biblia. Fíjate si Dios se preocupa y nos está dando claridad y guianza, que en el primer libro de la Biblia Dios nos está hablando de la constitución del matrimonio en una perspectiva bíblica. ¿Cómo responder a las presiones de la cultura? Hermano, la voz final debe ser la voz de ¿quién? De Jesús en su palabra. ¿Cuántos lo creen? La voz final, la primera y la final debe ser ¿qué? La voz de Cristo en su palabra. ¿Qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado. ¿Quieres ser salvo? Escúchalo a Él. Él te está diciendo cómo ser salvo. ¿Quieres saber cómo vivir tu vida? Escúchalo, ves a la palabra de Dios y vas a ver lo que Cristo dice acerca de la vida, acerca del matrimonio, acerca de la familia. Cómo comportarnos en el trabajo, principios para el trabajo como cristianos que somos. Pero me gusta cómo sí, ya estamos terminando. El versículo 36 dice, después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto. Por aquellos días no contaron nada de lo que habían visto. Moisés se fue, Elías se fue. ¿Quién es el que vino a cumplir la ley y los profetas? Cristo. Eres el cumplimiento de toda la ley. Eres el cumplimiento de todas las profecías. En Cristo se cumple todo. Cuando quitamos a Cristo de la ecuación, las profecías nos pueden guiar por lugares equivocados en la palabra, nos podemos confundir en la ley. Cristo, todo apunta al cumplimiento de todo que es en una persona, Jesucristo. Él es suficiente una vez más. Eres suficiente. ¿Cuánto lo creen? Solo queda Jesús porque al final Jesús es suficiente. Jesús es el centro. Jesús, amada iglesia, es nuestra esperanza. Yo no sé dónde tú estás buscando tu esperanza. Yo no sé las voces que estás escuchando. Pero déjame decirte que Jesús te ama y quiere guiarte. Y te ha dado y nos ha dado todo lo necesario para que andemos de una manera agradable delante de Él, impactando el mundo que nos rodea hoy. Hermanos, muchos de ustedes están trabajando duro, eso es una realidad, para sacar adelante a sus familias. Muchos están luchando por construir un futuro para sus hijos y a veces el camino se siente pesado. Pero este pasaje nos recuerda algo importante. El mismo Cristo glorioso del monte es el mismo Cristo que camina con nosotros hoy, en el 2026. Él ve tu esfuerzo, Él ve tus luchas, Él ve tu fidelidad y Él promete estar con su pueblo. Y Él promete estar con su pueblo. Quizás hoy algunos necesitan recordar algo sencillo pero poderoso como esto. Jesús no es solo parte de nuestra vida. Jesús es el Señor glorioso que guía nuestra vida. Y cuando caminamos con Él, nuestra fe encuentra esperanza. Nuestra fe es fortalecida. Pero eso es cuando caminamos con Él. Amén. Yo quiero invitarte a orar en esta mañana, ahí donde estás, si puedes inclinar tu rostro. Le damos gracias a Dios por su palabra. Si hay alguien esta mañana aún que está escuchando otras voces, que no es la palabra de Dios, que no es Cristo, si hay alguien que aún no ha tenido un encuentro personal con Jesús, déjame decirte, Jesús te ama y te está llamando. Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice Él. Nadie va al Padre si no es por Él. Y porque Él te ama tanto, lo demostró en que aún siendo pecadores, Él murió en la cruz por nuestros pecados. Si hay alguien esta mañana que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador, es un regalo. Lo único que estás llamado a hacer, la única condición es extender tus manos y recibir ese regalo con arrepentimiento de pecado en tu corazón. ¿Hay alguien aquí esta mañana que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador?
podemos orar contigo, podemos guiarte. El Señor te ama y quiere venir a tu vida, y quiere entrar a tu vida y quiere caminar contigo. Si estás aquí esta mañana no es casualidad. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendícela, Padre. Gracias por el ánimo que le diste a Pedro, a Juan, a Jacobo, y por el ánimo que hoy nos das a nosotros por medio de estos testimonios en tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Tú eres el Hijo glorioso, amado de Dios. Tú eres nuestro Salvador y nuestra esperanza viva. Señor, ayúdanos a rendirnos completamente en ti. Ayúdanos a prestar atención con obediencia, con diligencia a tu palabra, Señor. Si nos hemos desviado, Señor, en algún aspecto de la vida, sea laboral, sea familiar, si hemos dejado que otras voces se filtren en nuestra mente, otras opiniones lejos de tu palabra, Padre, pido que tú nos ayudes, Señor. Que tú nos ayudes, Espíritu Santo, y tú nos recuerdes tu palabra y nos guíes a ella, Señor. Y nos ayudes a aplicarla, no solamente a ser oidores, sino hacedores de ella. Gracias porque no estamos solos, Señor, en todo lo que tú permitas en nuestra vida, sino que estamos en victoria en Cristo Jesús. Y hoy, Señor, el peso de gloria es más grande que cuando creímos en el pasado, porque tú estás con nosotros y tu venida está cerca, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, Señor. Si hay alguien esta mañana, tú conoces cada corazón, Señor. Pido que tú sigas hablando a sus corazones, Señor. Padre, pido ánimo, fuerza y paz para tu pueblo, para tu iglesia. Señor, que tú traigas salvación y vida eterna a esta comunidad de Grandview, mi Rey. Guárdanos del mal, Señor. Guárdanos del mal de desviarnos de tus caminos. Enséñanos tus mandamientos, enséñanos a andar en ellos. Ayúdanos a escucharte a ti como la prioridad en nuestras vidas. Ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Oh, mi Rey, yo sé que no es fácil a veces y tú lo sabes mejor que nosotros, pero todo es posible con tu fuerza y tu poder, Señor. Bendice, Señor, este lugar, Padre, y sigue añadiendo los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Rey. Amén.